María Antonieta Pons, la aclamada bailarina y actriz nacida en Cuba, se convirtió en un deslumbrante ícono del cine mexicano durante su época de oro. Famosa por sus vibrantes actuaciones en el género del cine de rumberas, cautivó al público de todo el mundo. Sin embargo, detrás de la superficie de su brillante carrera, se desplegó un capítulo más oscuro. En este video, nos adentramos en la historia no contada de su trágico final, la pérdida de su amado esposo y los eventos misteriosos que rodearon sus últimos años. Acompáñenos mientras descubrimos el emotivo viaje de sus últimos momentos. La rumbera que definió una era en el cine mexicano. María Antonieta Pons, nacida el 11 de junio de 1922 en La Habana, Cuba, inicialmente exploró los deportes antes de descubrir su verdadera vocación como bailarina. Siendo parte del equipo nacional de voleibol de Cuba en su juventud, fue su pasión por la danza lo que la llevó a los vibrantes teatros y cabarets de La Habana, donde perfeccionó su arte como rumbera. Pons ganó reconocimiento en concursos de danza, donde su fuerza en el escenario brillaba. Ella misma enfatizó que su éxito como bailarina no se basaba en movimientos sensuales o en atraer la atención, sino en disfrutar del arte y transmitir felicidad a través de su actuación. Su travesía cinematográfica comenzó en 1938 con un papel menor en La Serpiente Roja, marcando el inicio de una carrera notable que trascendió fronteras y géneros, estableciéndola como una figura clave en el cine mexicano. La vida de Pons cambió para siempre cuando conoció a Juan Orol, un actor, director y cineasta español. Orol fue un actor, productor, director y guionista español cuya carrera reflejaba el eclecticismo de sus películas. Nacido en Pontevedra, España, en una familia monoparental, Orol pasó sus años formativos en Cuba, donde absorbió la vibrante cultura de los barrios solares. Estas experiencias influyeron profundamente en su visión creativa, particularmente en su afinidad por la música y danza afrocaribeñas. El camino de Orol hacia el cine fue tan poco convencional como sus relatos. Antes de entrar en la industria cinematográfica, se dedicó a diversas profesiones, incluyendo el boxeo, el periodismo, la corrida de toros y el trabajo policial. Sus primeros intentos cinematográficos comenzaron en la década de 1930 con papeles en películas como Sagrario. Posteriormente, se dedicó a la dirección con Querida Mamá y más tarde adquirió reconocimiento por su estilo distintivo, caracterizado por escenarios tropicales, rumberas glamorosas, cabarets exóticos y motivos de gánsteres. En 1934, Orol codirigió Mujeres sin alma, Venganza Suprema, su primer éxito comercial. A mediados de la década de 1940, fundó sus productoras España, Sono Films y Caribe Films, lo que le permitió producir películas en México, Cuba, Puerto Rico y España. Su ingenio y capacidad para navegar las coproducciones internacionales aseguraron que sus películas llegaran a un amplio público. Su amor compartido por la danza y la creatividad floreció en una colaboración tanto profesional como personal. Se casaron, y Orol, ya una figura influyente del cine mexicano, vio un gran potencial en su joven esposa. En 1938, la eligió para protagonizar Siboney, su debut en el cine mexicano. La película, con música de Ernesto Lecuona, fue una coproducción cubano-mexicana que celebraba la cultura afrocaribeña a través de su vibrante música, danza y narración dramática. La electrificante actuación de Pons en Siboney la convirtió en la primera rumbera en lograr un amplio reconocimiento, marcando el surgimiento del género cine de rumberas, una fusión de drama, música y danza que capturaba la esencia de las tradiciones caribeñas. En una entrevista de 1948, Pons reflexionó sobre su filosofía de la danza. Es cierto que algunas personas se mueven al ritmo de una melodía, pero no es lo mismo que simplemente moverse de manera provocativa.
La esencia radica en sentir y vivir la danza, olvidando todo lo demás. Aunque bailar inherentemente lleva consigo cierto atractivo, su propósito siempre debe ser transmitir emoción a través de la interpretación. Esta sensibilidad artística la distinguió como algo más que una intérprete. Era una artista que elevaba la danza a la narración. Después de su debut, Pons se alejó temporalmente de la industria del cine para unirse a Orol en giras internacionales. Actuaron en prestigiosos clubes nocturnos y cabarets de los Estados Unidos, particularmente en Nueva York y Chicago, perfeccionando aún más su arte. Regresó al cine mexicano en 1942 con un papel menor en La última aventura de Chaflán, la última película del comediante Carlos López Chaflán. Un año después, el productor Guillermo Calderón la eligió para Noches de Ronda, una película protagonizada por Susana Guízar y Ramón Armengol. A pesar de ser una actriz de reparto, la magnética actuación de Pons eclipsó a los protagonistas, señalando su ascenso al estrellato. En los años siguientes, Pons protagonizó películas destacadas como Conga Roja, junto a Pedro Armendáriz, Viva mi desgracia, con Pedro Infante, Balajú con David Silva y Rosalinda con Rafael Valedón. Estas colaboraciones mostraron su versatilidad como actriz y bailarina, permitiéndole desarrollar un estilo único que se diferenciaba del enfoque más idiosincrático de Orol. Su creciente repertorio la posicionó como una de las principales estrellas de la época de oro del cine mexicano. La colaboración de Orol con Pons marcó un punto de inflexión en su carrera. Siboney no solo introdujo a Pons ante el público mexicano, sino que también consolidó la reputación de Orol como pionero del género cine de rumberas. Su habilidad para tejer elementos culturales afrocaribeños en sus películas resonó profundamente con las audiencias, elevando el arquetipo de la rumbera a un legado cinematográfico perdurable. Durante la época de oro del cine mexicano, la competencia entre las actrices era feroz, con iconos como María Félix, Dolores del Río y Gloria Marín reinando en la industria. Sin embargo, Juan Orol defendió a María Antonieta Pons como la estrella más exitosa comercialmente de la era. Señaló películas como El Ciclón del Caribe, La Reina del Trópico y La Reina del Bambú como prueba de su inigualable atractivo de masas. La capacidad única de Pons para fusionar la danza afrocaribeña con narrativas cautivadoras ayudó a crear un nicho distintivo en el cine mexicano, ganándose el apodo de El Ciclón del Caribe, que epitomizaba su dinámica presencia e influencia perdurable. Aunque otras actrices como María Félix eran extremadamente populares, Orol creía firmemente que Pons las había superado en éxito en taquilla. Su ascenso en la industria reflejó el de otras actrices que lograron gran popularidad durante la era, como Esther Fernández, quien brevemente ostentó el título de la actriz más taquillera de México en la década de 1930, La Jaula Dorada y La Liberación Artística. Sin embargo, a medida que la carrera de María Antonieta Pons se elevaba bajo la dirección de Juan Orol, su relación personal y profesional comenzó a tomar un giro más oscuro. Atrapada por el control dominante de Orol, Pons se encontró atrapada en un ciclo de apariciones en películas sensacionalistas, como Cruel Destino y Embrujo Antillano, que cautivaron al público pero que, al final, agotaron su espíritu. Aunque estas películas fueron exitosas y atrajeron la atención del público, le trajeron poca alegría o satisfacción a Pons. Detrás del brillo de la fama, se sentía atrapada, como más tarde confió a amigos cercanos, describiendo su estrellato como una jaula de oro. Para 1946, la tensión entre Orol y Pons alcanzó su punto de quiebre. El estreno de Pasiones Tormentosas marcó no solo el fin de su colaboración profesional, sino también la disolución de su matrimonio. Este punto de inflexión liberó a Pons de las restricciones del control de Orol, permitiéndole reinventarse tanto como actriz como persona.
Bajo la dirección del nuevo cineasta Gregorio Wallerstein, Pons floreció en una serie de papeles aclamados por la crítica. Películas como Ángel o Demonio y La mujer del puerto demostraron su versatilidad y rango como actriz, mucho más allá de los roles de rumbera que anteriormente definían su carrera. Estas actuaciones revelaron una profundidad y resonancia emocional que había estado suprimida bajo la influencia de Orol. El cambio hacia roles más complejos y dramáticos no solo revitalizó su carrera, sino que también consolidó su reputación como una de las mejores actrices de México. Orol, sin embargo, no podía quedarse lamentando sus pérdidas. Casi de inmediato, buscó un reemplazo para Pons. Su búsqueda lo llevó de nuevo a Cuba, donde organizó un concurso para descubrir su próxima musa. A pesar de varios candidatos prometedores, incluida Ninón Sevilla, ninguno cumplió con sus expectativas. Eventualmente, el destino intervino cuando el publicista de Orol lo presentó a Rosa Carmina, una cautivadora bailarina cubana cuya presencia imponía atención. Orol quedó cautivado. Rosa Carmina se convirtió en su musa más prolífica, participando en 16 películas entre 1946 y 1955. Juntos crearon clásicos de culto como Gangsters, Contracharros y la trilogía Percal, que mostraba una mezcla impecable de crimen, melodrama y espectáculo exótico. Sin embargo, las relaciones de Orol con sus musas fueron tan tumultuosas como sus películas. Su matrimonio con Rosa Carmina, aunque productivo artísticamente, se desmoronó bajo la presión de su personalidad obsesiva. Su divorcio en 1955 marcó el fin de una era. Orol siguió con María Esquivel, otra actriz cubana, pero la magia de sus colaboraciones anteriores se desvaneció. A pesar de éxitos menores como Zonga, El ángel diabólico, Esquivel no logró cautivar al público de la misma manera en que lo hicieron Pons y Rosa Carmina. Cuando Orol descubrió a su última musa, Dinora Judith, su carrera estaba en rápido declive. Los críticos denigraron sus últimos trabajos, etiquetándolos como reliquias de una era pasada. A medida que Orol envejecía, la tragedia sombreaba su vida. Su primera esposa, Amparo Moreno, murió de tuberculosis después de su breve matrimonio. Su hijo, Arnoldo Orol Moreno, quien había sido productor de las películas de su padre, murió trágicamente en un accidente laboral. Estas pérdidas personales se sumaron a los golpes profesionales que sufrió en sus últimos años. Sus películas, que antes eran celebradas por su audaz narrativa, dejaron de ser populares. Un devastador incendio en la Cineteca Nacional de México en 1982, que él creía que había destruido su legado cinematográfico, lo sumió en una profunda depresión. Aunque más tarde se reveló que muchas de sus películas habían sobrevivido, la creencia de que su trabajo de toda la vida se había reducido a cenizas resultó insoportable. En sus últimos años, Juan Orol vivió en la oscuridad y la pobreza, lejos del resplandor de la fama que alguna vez lo coronó como una figura pionera del cine mexicano. A pesar de algunas retrospectivas que honraron sus contribuciones innovadoras, su vida se convirtió en una sombra de su antiguo yo, un contraste marcado con la vibrante carrera que había disfrutado. La depresión de Orol se profundizó mientras reflexionaba sobre su pasado. Sus turbulentas relaciones con sus actrices, especialmente María Antonieta Pons, la naturaleza efímera de su fama y el desmoronamiento de su vida personal. Su visión como director, que alguna vez fue celebrada, ahora había sido olvidada por muchos, opacada por su declive tanto personal como profesional. La última aparición de Orol en pantalla fue en Ni modo, así somos, donde hizo una breve aparición como él mismo. En una escena que duró menos de un minuto, la presencia de Orol en la pantalla fue inquietante. Un doloroso recordatorio de un hombre que una vez fue la fuerza dominante detrás de películas que cautivaron al público de todo México. Este fugaz momento fue emblemático de sus últimos años.
un hombre que alguna vez comandó atención ahora reducido a un espectro de su antiguo yo, luchando por aferrarse a un fragmento de la fama que había desaparecido hacía mucho tiempo. Cuando Orol falleció el 26 de mayo de 1988 en Ciudad de México, dejó atrás un legado tan complejo y trágico como los personajes que había creado. Su vida, llena de ambición, pasión y dolor, reflejó los mismos temas que exploró en sus películas. Aunque su nombre había sido sinónimo de innovación en la industria cinematográfica, al final de su vida se convirtió en un símbolo de la naturaleza efímera de la celebridad y el precio que la ambición puede cobrar sobre el alma de una persona. Reinvención y renovación. La década de 1950 marcó el punto culminante de la carrera de María Antonieta, especialmente después de casarse con el actor y director Ramón Pereda en 1950. Pereda no solo fue su esposo, sino también su colaborador profesional, y su matrimonio se convirtió en la base de algunos de sus papeles más icónicos. Bajo la dirección de Pereda, María Antonieta protagonizó varias películas importantes que consolidaron su lugar como una de las principales figuras del cine mexicano. Entre ellas se encuentran La Reina del Mambo, María Cristina y La Niña Popov. Estas películas, a menudo una mezcla de música, danza y temas tropicales, fueron una exhibición de su impresionante talento, tanto en la actuación como en el baile. Pero el atractivo de María Antonieta trascendió más allá de México. En 1952, amplió su alcance al mercado brasileño con Carnaval Atlántida, donde sus interpretaciones recibieron un considerable reconocimiento. Su creciente fama en Brasil añadió una dimensión internacional a su carrera y continuó prosperando con una serie de películas que incluyeron Necesita un marido, La Gaviota y Qué bravas son las costeñas, durante mediados de la década de 1950. Estas películas la consolidaron como una de las estrellas más versátiles y queridas de la época, un estatus que moldearía su legado durante años. A medida que pasaban los años y la edad de oro del cine mexicano comenzaba a desvanecerse, también lo hacía la popularidad del género de cine de rumberas que había hecho de María Antonieta Pons un nombre familiar. El cambio en los gustos del público vio cómo el estilo de música, danza y escenarios tropicales, que una vez fue popular, comenzaba a perder su atractivo. En respuesta, Pons trató de evolucionar con los tiempos, pasando a nuevos géneros en un intento por mantener su relevancia. A mediados de la década de 1950, Pons comenzó a experimentar con comedias, un alejamiento radical de sus icónicos papeles de rumbera. Estuvo en películas como Las Mil y Una Noches, La Odalisca número 13 y Una Estrella y Dos Estrellados, intentando adaptar su estilo al cambiante panorama del cine mexicano. Sin embargo, su público, acostumbrado a verla en las vibrantes y exóticas escenas de cabaret, tuvo dificultades para aceptarla en estos nuevos papeles cómicos. La transición no fue suave, y a pesar de su considerable talento, las películas no lograron generar el mismo nivel de entusiasmo y popularidad que sus trabajos anteriores. A principios de la década de 1960, la carrera de María Antonieta continuaba estancada, y los papeles que asumió en comedias y películas rancheras, muchas de las cuales produjo y dirigió con su esposo Ramón Pereda, fueron recibidos con resultados cada vez menores. Su poder de estrella, que antes era sinónimo de extravagancia musical y danza, parecía haber perdido su magia. Uno de los pocos puntos destacados durante este difícil período fue Romance en Puerto Rico, una comedia musical en la que María Antonieta protagonizó junto al cantante puertorriqueño Bobby Capó. Esta película logró un éxito moderado, destacándose como una de las raras victorias durante sus últimos años en la industria. La mezcla de música, romance y comedia de la película capturó algo de la magia que la había hecho una estrella, aunque no fue suficiente para revertir el declive general de su carrera.
Mientras que Romance en Puerto Rico ofreció un vistazo a la antigua María Antonieta, la trayectoria general de su carrera a principios de la década de 1960 estuvo marcada por las luchas para adaptarse al panorama rápidamente cambiante del cine mexicano. La vida personal de María Antonieta estuvo marcada tanto por el amor como por la pérdida. Su primer matrimonio con Juan Orol, aunque breve, había sido el comienzo de su carrera. Fue en su segundo matrimonio con Ramón Pereda, donde encontró tanto realización profesional como personal. Tuvieron una hija, María Guadalupe, quien más tarde seguiría los pasos de su madre en el mundo del entretenimiento. Una salida silenciosa del foco. En 1965, María Antonieta Pons hizo su última aparición en Caña Brava, una película filmada en la República Dominicana. Esto marcó el fin de su trayectoria cinematográfica, siguiendo el ejemplo de su esposo, Ramón Pereda, quien se retiró de la actuación ese mismo año, a los 65 años, 25 años mayor que ella. Profundamente influenciada por su decisión, Pons, a la edad de 43 años, también eligió alejarse de la industria, poniendo fin a una era en su ilustre carrera. Después de su retiro, la salud de María Antonieta Pons se convirtió en un tema de especulación pública, con muchos preguntándose sobre su bienestar mientras se alejaba del centro de atención. Su esposo, el periodista Benjamín Álvarez, más tarde habló sobre sus dificultades, revelando que había experimentado lapsos mentales en los años posteriores a su partida de la industria. A pesar de estos desafíos, Pons no dudó en reconocer su condición, manteniendo un nivel de transparencia sobre sus luchas. En medio de los rumores sobre su apariencia física, Álvarez se apresuró a refutar los rumores de que había ganado peso considerablemente, ofreciendo una rara mirada a su vida privada y proporcionando una visión más equilibrada de su salud. Sin embargo, Pons se volvió cada vez más reclusa, alejándose de la atención pública y distanciándose de entrevistas y fotografías. A medida que pasaban los años, mantenía una estricta separación entre su vida privada y el ojo público, desvaneciéndose gradualmente de la conciencia pública. Sin embargo, sus seguidores continuaron celebrando sus contribuciones al cine mexicano. La salida de María Antonieta del foco público dejó a muchos curiosos sobre su vida personal, pero ella siguió siendo una figura querida en la historia del cine de rumberas, con una carrera que abarcó casi 3 décadas y más de 55 películas. Había trabajado junto a íconos como Pedro Armendáriz, Germán Valdés, Tintán y Sara García, consolidándose como una de las figuras más importantes del género. María Antonieta Pons falleció el 20 de agosto de 2004, a los 82 años, debido a un infarto en la Ciudad de México. Su muerte marcó el fin de una era en el cine mexicano. Aunque se había alejado del ojo público mucho antes, su legado como el Ciclón del Caribe sigue vivo, recordada por sus extraordinarios papeles en películas que formaron la edad de oro del cine mexicano. El retiro de María Antonieta Pons de la industria del entretenimiento no fue una decisión abrupta, sino más bien un cambio gradual que se hizo más evidente con el tiempo. Aunque ya se había distanciado del trabajo cinematográfico en la década de 1970, continuó haciendo apariciones ocasionales en clubes nocturnos, insinuando su presencia cada vez menor en el ámbito público. Su decisión de alejarse oficialmente de la Asociación Nacional de Actores en 1970 marcó el comienzo de su completa retirada de la escena profesional, ya que dejó de contribuir al sindicato y redujo sus interacciones dentro de la industria cinematográfica. Amigos cercanos de Pons sugieren que su decisión de retirarse fue influenciada por los problemas de salud de su esposo, Benjamín Álvarez, aunque Álvarez nunca lo confirmó públicamente. En una entrevista, la propia María Antonieta comentó: "Todo lo que se puede decir de mí ya está capturado en mis películas", una declaración que reflejaba su deseo de alejarse del ojo público
y vivir una vida de tranquilidad lejos del foco mediático. Aunque vivió en reclusión, el legado de Pons como una de las mejores actrices de México sigue siendo apreciado por sus fans y cinéfilos por igual. Su negativa a permitir que se anunciara su muerte hasta después de los servicios funerarios habla de la vida privada que llevó en sus últimos años. Aún así, sus logros cinematográficos siguen brillando, inmortalizándola como una figura icónica en el cine mexicano. La carrera de María Antonieta Pons fue verdaderamente extraordinaria, marcada por sus increíbles contribuciones al cine mexicano y los papeles inolvidables que interpretó. Pero no podemos pasar por alto a los hombres que fueron parte de su camino: Juan Orol y Ramón Pereda, con quienes creó algunas de sus películas más icónicas. Juntos, fueron figuras clave en su éxito y el camino único que ella trazó en la industria cinematográfica. ¿Qué opinas sobre el impacto de sus esposos en su carrera y legado? ¿Crees que ayudaron a moldear su imagen como ícono de las rumberas? Déjanos saber tus opiniones en los comentarios a continuación. Nos encantaría conocer tu opinión. Si te gustó este video, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte para más historias fascinantes del mundo del cine.